Agradeciendo de antemano la gentileza de colocarme en situación de darles mi opinión y mis conceptos. Frente a la primera pregunta se presenta algo muy particular. La semana pasada, uno de los mejores sociólogos, que además es de la Universidad de París, que es Eduardo Pizarro León Gómez, hermano de Carlos, ¿cierto?, profesor de la Universidad Nacional y uno de los investigadores del IEPRI más importantes, publicó un artículo que ya más o menos se había comentado alguna vez, que se llama, frente a lo que tú me preguntas, geografía. Después de Afganistán, ese artículo se lo publicó la revista Semana, de fin de semana, por si quieren mirarlo, y dice: la Universidad de Harvard tiene el mejor estudio sobre nosotros entre geografía y conflicto. Tú no puedes romper bajo ninguna forma posible ni el análisis jurídico, ni sociológico, ni psicológico, sin meter geografía. Y eso no es una tradición nuestra. Nosotros somos muy malos para entender que esa determinante es clave en la pregunta que me están haciendo. A diferencia de otros países, como decía Eduardo, somos, después de Afganistán, la geografía más compleja de todo el mundo. Y no es gratuito, y les digo, son estudios de universidades externas tremendamente serias con esa discusión. Piensen por un segundo lo que eso implica en términos del fenómeno del desplazamiento. Porque nosotros teníamos la idea de tener 7 millones de desplazados. La pregunta que tú me haces, vuelvo y les digo que me hacen ustedes, perdón, que es muy bien hecha. Ojo, hoy tenemos 8 millones ratificados por ACNUR, básicamente. Entonces uno dice, la gente que veo en Bogotá que llega, pues veo un tipo negro, veo un indígena, entonces comenzamos que son mafias, que son no sé qué, pero lo que nunca me pregunto es de dónde viene. Entender la geografía, y por eso comienzo respondiendo de esa manera, espero que ayude a contextualizar la discusión, es que mientras que uno no entiende geografía, no entiende el conflicto y no entiende el fenómeno de desplazamiento. No es lo mismo venir del Chocó, ¿cierto?, y ser afro, ser descendiente, afrodescendiente, ¿cierto?, todo lo como quieran denominarlo, y venir a Bogotá sabiendo que lo único que he hecho en la vida es vender y cortar fruta. Yo corto fruta, soy negro. A mí no me enseñaron ebanistería, ni me enseñaron a ser maestro de obra en la capital. ¿Qué hace ese señor? Se paraba en las esquinas del centro de Bogotá, ¿cierto?, cortaba fruta como son genios maestros cortando fruta, lo empacaban en plástico con cuidado, y ustedes veían a la gente de las oficinas a mediodía, en el centro, en el 72, eso era la locura con esos negros, bacán. Un día el distrito decide que debe tener normas de salubridad, verificar que deben traerlo en canastas de no sé cómo, en neveritas. Y además invadían el espacio público. Conclusión, chao. Entonces así fuimos sumando situaciones de desplazamiento que nunca entendimos. O sea, la situación de desplazamiento en el país hay que entenderla geográficamente, pero también entendiendo que el conflicto, y es algo de lo que tú me preguntabas sobre la materia que dicto, que he decidido explicarle a mis alumnos algo que se llama Estado dentro de los Estados, Estados dentro del Estado. El conflicto en Colombia no es el problema frente a la FARC. El problema del conflicto en Colombia, ¿cierto?, armado, es que tiene todas las formas posibles de estados locales y de formas locales, de minería, narcotráfico y otras formas, ¿cierto?, de delincuencia común, sumadas a los grupos al margen de la ley que están en confrontación con el ejército regular, sabiendo que no es una guerra regular, sino totalmente regular. Piensen por un segundo, si ese panorama se los presento, sin necesidad de extendernos ni eso, calculen qué tipo de desplazamientos vamos a tener. Quiere decir, no tengo una forma uniforme de desplazados, sino tengo que diferente tipo de desplazamientos. ¿A dónde llegan? A Medellín, a Cali, ¿cierto?, a las ciudades intermedias, pero el desplazado que llega viene de una forma territorial local que no necesariamente es coincidente con todos los que se encuentran en esa ciudad intermedia o en las ciudades capitales, sino que llegan de formas geográficas, culturales totalmente diferentes. Entonces, el fenómeno del desplazamiento por situación de conflicto armado ha tenido una particularidad, vuelvo y les digo, que a diferencia de África, donde uno estudia el conflicto de otros países,
la población que se desplazaba era prácticamente uniforme. Nosotros tenemos población desplazada que es totalmente disímil étnica y culturalmente. Por lo tanto, cuando tú resides en Bogotá, y piénsalo por un segundo, gente del Casanare, gente del Cauca, gente del Putumayo, gente del Chocó, gente de Córdoba, gente de La Guajira, calculen cómo reúno en un proyecto de política pública distrital o nacional 6 formas distintas, 8 formas culturales distintas, 9 formas diferentes de ver y entender el mundo. ¿En qué sitio? ¿En qué forma de habitación? ¿Con qué tipo de cultura? ¿Con qué forma de ver el mundo y entender el mundo? ¿Con qué tipo de clima? Entonces el problema del desplazamiento ha sido mucho más complejo que simplemente responder con política de seguridad frente a entregar lo mínimo que obliga el Estado, ¿cierto? En términos de salud, educación, ¿cierto? Mínimas formas posibles laborales, de las cuales el SENA tiene un proyecto especial, pero eso no ha logrado que el problema del desplazamiento sea realmente dado como tal.